sin pausas voy directamente a Elisa Carrió, a Lilita, para que no digan que estamos peleados. Como dicen por ahí, malentendidos hay, nada más. Lilita, la verdad me encanta pelear con vos. Lilita, la última vez que usted estuvo acá habló de la posibilidad de un acuerdo con Macri, que decía que no lo tenía todavía totalmente claro. Eso provocó, usted se fue de vacaciones, pero eso provocó en sus vacaciones un gran revuelo. Hubo pronunciamientos dentro de UNEN, la mayoría en contra, pero ayer usted volvió a insistir con el tema y hoy Macri dijo una declaración que por primera vez lo escucho, que dijo que los votantes de PRO tienen simpatía por usted. En ese mar, ¿qué es lo que está pasando? En realidad UNEN, yo pertenezco a UNEN, voy a hacer lo que UNEN decida. Esa alianza, yo no soy autoridad partidaria, ni siquiera formo parte de la Junta Nacional de mi partido, o sea que soy institucionalista, las autoridades van a decidir, pero a veces uno dice cosas hoy, muchos critican, otros te dicen que tenés vocación destructiva, pero a lo mejor 6 meses después el tiempo me termina dando la razón. Entonces prefiero no hablar, no confrontar, no discutir, pero creo sí que el país necesita una segunda república de manera imperiosa. Y voy a trabajar por eso en silencio. Y cuando me preguntan qué tipo de alianza quiere, yo contesto la alianza más amplia posible para recuperar la república. Y voy a seguir contestando lo mismo hasta que logremos eso, esa segunda república. Y no me importa que me peguen, que me critiquen, que se opongan, porque he visto a muchos legisladores y legisladoras criticarme duramente, por ejemplo, cuando no voté la bicameral del Código Civil, donde toda la oposición votó la bicameral y la integró, desde el PRO hasta la izquierda. Y sin embargo hoy el tiempo me dio la razón, fue un desastre, van a terminar limitando los derechos de las personas. Lo mismo me pasó con el Código Penal, cuando le dije a Ricardo Gilavera y a Federico Pinedo que era una trampa, que no podían sacar la cuestión del Parlamento y hoy están encerrados. Entonces a veces el tiempo me da una razón que el presente no la da. Desautorizado por su partido, ¿no? Sí, ahora, pero no antes. Usted seguramente ha leído el borrador del Código Penal que han entregado. Pero a ver, si usted va a trabajar con Zaffaroni, un Código Penal sabe a dónde termina. Y si usted acepta un decreto de la presidenta Cristina Kirchner para sacar el tema del Parlamento, usted sabe dónde termina. Yo he sido diputada, soy una gran defensora del Parlamento, no creo en las oligarquías partidarias. Cuando me tocó ser coautora de la Ley de Consejo de la Magistratura, me negué a que el Partido Radical negociara por afuera, y fue una buena ley. Yo respeto el Parlamento de la Nación y me parece que hay diputados que no lo han respetado, porque no se acepta formar parte de una comisión convocada por la Presidenta de la República. Además, con tantas trampas tendidas por el oficialismo, yo creo que ya no se trata de una cuestión de mala fe, se trata de una cuestión de imbecilidad. ¿Usted cree que la comisión debió... En primer lugar, lo que veo es que usted piensa que en estas circunstancias no debe haber reforma al Código Penal. Pero además, a ver, el problema de un Código Penal es que el objetivo de un Código Penal no es lo que se le ocurre a 2 o 3 juristas o a defensores de corruptos. Porque usted no se olvide que en esa comisión hay muchos abogados defensores de corruptos del peronismo, como Arlanián, o de corruptos del radicalismo, como Ricardo. Es decir, lo primero que hay que cuestionar entonces es que el Código Penal lo hagan personas que litigan en la profesión. Este es el primer principio. El segundo principio que es que las sociedades tienen objetivos. Si las sociedades están amenazadas por la corrupción y el narcotráfico, las penas mayores son para la corrupción y el narcotráfico. No es en abstracto. Si el objetivo, si la trata de personas es un problema muy grave en una nación, no me importa la opinión de Zaffaroni. Me importa la opinión de si la trata de personas es o no un sometimiento a la esclavitud. Entonces yo creo que el eje de un próximo Código Penal en la Argentina, como lo fueron en países del sudeste asiático, son penas durísimas contra la corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y del narcotráfico. Este es el eje que hay que tener para dictar una norma.
Entonces, como a ellos no les importa la corrupción, a la corporación política fundamentalmente, porque todos quieren impunidad, como no les interesa el narcotráfico, porque muchos políticos están, de hecho, o financiados, mire la campaña, yo me reía hoy de Alberto Fernández es el jefe de campaña de Cristina Kirchner que aceptó el dinero de la efedrina, con la cual se hace la droga, y es con la entrada del cartel de Sinaloa y de los mexicanos en la Argentina. Entonces creo que estos objetivos no les interesa hoy a muchísimos y que sí, hay que reformar el Código Penal, pero poniendo penas de imprescriptibilidad terribles en materia de corrupción y en materia de narcotráfico. Van a decir que ustedes proponen a la mano dura. Mira, a mí me importa la ley. Y yo creo que los pobres y los ricos tienen que estar sometidos a la ley. Si yo fuera presidente, los primeros sometidos a la ley serían los poderosos. El problema es cuando en las sociedades los poderosos son impunes y los pobres terminan en institutos de menores tratados como esclavos. Ahora, si yo fuera presidente y un ministro roba, ese ministro va preso en el acto y por denuncia de la presidenta. El problema es que la ejemplaridad se ha cambiado. Yo no fui a la Asamblea Legislativa porque en el estrado había 3 corruptos. ¿Quiénes eran? Vudú, Zamora y la presidenta. Y por dignidad, como decía Gandhi, uno no se puede someter a la humillación de la mentira, y uno es democrático y republicano, pero hay una agresión a mí como representante de un sector del pueblo de que haya 3 corruptos que no, todavía alguno no puede, está a punto de ser procesado por la justicia. Entonces nosotros no tenemos por qué bancarnos los corruptos. Si una señora no puede explicar 10.000 millones de euros, entonces esa señora yo no tengo por qué escucharla, porque miente. ¿Usted cree que esa es la fortuna de Cristina Kirchner? Sí, más también. ¿Y de dónde saca esa cifra? Del 4% de todos los subsidios que se repartieron durante los últimos 10 años. Así que, como me dijo un empresario corrupto, te quedas corta. ¿Aún quién? Dígame, ya me querelló, ya retiró la querella. El Código Penal, ¿usted cree que tiene algún destino en la Cámara y en el Congreso? ¿Que se va a presentar, que no se va a presentar? En realidad ella no se va a poner en contra de toda una sociedad con este tema. Esperemos que prime la racionalidad. Lo que sí le tengo mucho miedo es al Código Civil, que elimina la responsabilidad del Estado. Eso ya tiene la mitad de la... Y ahí estuvieron todos, ahí estuvo Graciela Camaño, ahí estuvo Federico Pinedo, ahí estuvieron todos. Y esto es terrible, el cambio del Código Civil es un cambio medular. Yo les dije, están violando la Cámara de Origen y Cámara Revisora, fue una intervención mía, hablé del Código Penal en una soledad terrible. Porque esto también hay que recordar, es una soledad horrible, la política es muy oportunista. Ahora digo, Lilita, en este bloque que usted está, que unen, ¿no la siguen estas cosas? ¿Los radicales, los socialistas? Bueno, ahora está UNEN. No se olvide que en ese momento yo tenía el 1,8. Y con una persona que tiene el 1,8, en general los políticos no se sacan fotos. Ahora vuelven a querer sacarse. Pero digo, en la Cámara ahora, que se va a tratar en la Cámara de Diputados. No, nosotros estamos acordando con Mario Negri y con otros bloques. Lo del Código Penal está resuelto. Estamos tratando de acordar todo. Todo el mundo sabe que yo lo conozco a Mario Negri de muchísimos años y es una persona que tiene experiencia legislativa, no es el caso de Ricardo Rivadeneira. Estamos hablando con líderes del propio Senado y ellos hablan con otros que a lo mejor tienen más miedo de hablar conmigo porque soy muy directa, muy franca y a veces no les gusta conversar con una persona franca. Dígame, Elita, ¿por qué el tema del narcotráfico no tiene en la dirigencia política, salvo excepciones, y usted es una de ellas, tanta repercusión? Y porque en realidad el primer cartel de la Argentina es político, es el famoso Acuerdo del Norte, entre aquel señor Romero Padre. Romero Padre es el gran jefe del narcotráfico en la Argentina que después muere en Brasil. A eso se le llamó el Acuerdo del Norte, junto con el gobernador, un ex gobernador de Catamarca, ya fallecido, y donde iba también un señor Bujía, que era una persona muy muy cercana a Duhalde, que después muere asesinado. Desde ahí estaba lo que se llamaba la Ruta Blanca, usted está allá ahí, es la Ruta Blanca, que es la de Gobernador Massa, pasa por toda la Yunga, donde ahora está lleno de colombianos, Jujeña, y recorre
las provincias hasta llegar a Rosario. Eso es lo que se llamó el cartel político. La droga era política, lo que pasa es que no había producción, entonces había tránsito y había exportación. Y en el sur, una persona de mucha importancia en esto, a través de los barcos, era Jorge Antonio. ¿Recuerdan el caso Estrella de Mar? Sí. Héctor Antonio, después el asesinato. Entonces se distribuía. Con motivo de toda la habilitación que hace el señor Duhalde cuando es presidente y los precios competitivos, se empieza a producir. Y ahí empieza a descartelizarse. Lo que hace Colombia, lo que estamos viviendo en la Argentina, es el efecto cucaracha. ¿Qué significa? Que todos los colombianos medios del cartel de Medellín hoy viven en el lugar de Massa. Massa no puede explicar. Hay chicos de 18 años que van a las escuelas de Nordelta, etcétera, que no viven sin sus padres porque están presos en Colombia. A esto se le sumó la efedrina, que se exportaba a México, con lo cual se incorporaron los carteles mexicanos. Esto fue denunciado por las autoridades de México y las autoridades argentinas. Quien era jefe de todo esto era Aníbal Fernández. Es el responsable máximo. Cuando vos no actuás frente a todo esto... Cuando ¿Pero vos usted está hablando de una responsabilidad política? No, yo estoy hablando que es el jefe del narcotráfico después de Duhalde. Estoy en juicio, obviamente. Pero nadie se atrevía a hablar de Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández está directamente, personas allegadas a él, están directamente vinculadas al RENAR con Meissner, la Nata, que es una persona muy cercana a él, que no sé, incluso tenía el taller mecánico frente a la Intendencia. El triple crimen tiene que ver con gente de Quilmes. El del Unicenter también, porque para la investigación cuando va a llegar a los hermanos Juliá. A mí me dijo una fuente directa de los Estados Unidos allá, en Washington, que detrás de las valijas recién habían sucedido en España estaba esto, Saderwin es esto, es decir, y hoy, fíjense que en Punta Arenas, que es un punto parece tan lejano, en una cuestión estratégica porque estamos en las previas de un tercer conflicto mundial, hay dos canales, el de Panamá y el de Magallanes. Allí está Punta Arenas. Y en Punta Arenas el representante de la Argentina para todos los negocios sucios es Rudy Ulloa. ¿Recuerdan aquel viejo secretario? Sí, ya se fue de la Patagonia, ahora está allá. Está allá, está en Punta Arenas. Entra y sale porque él siempre se dedicó, tuvo causas abiertas por narcotráfico, el contrabando de cigarrillos, etcétera. Pero hoy es el factotum del lado argentino de uno de los lugares más estratégicos de la Argentina. ¿Eso qué repercusión tiene en la sociedad? Porque yo veo que, digamos, no solo hay negocios, plata que se mueve de un lado para otro, sino también que tiene una repercusión fuerte en la sociedad. Mire, uno ve la droga en la calle. Depende de los sectores. En los sectores altos, ellos siempre eligen los narcotraficantes, por el efecto cucaracha, vivir en países con lujo, etcétera, 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 así que ellos en Buenos Aires están contentísimos. Por supuesto no son todos los colombianos, por supuesto no son todos los mexicanos, pero vivir en Nordelta, vivir en El Tigre, vivir en Puerto Madero, así que uno no sabe si se está sentando al lado de un narco. En los sectores más pobres tienen el efecto de protección, porque al territorializar y dar dinero, esto es lo que parecía algo extraño lo de Guzmán, ¿cómo se llamaba? El Chapo Guzmán, que la gente salió a apoyar. Era así en Medellín, salían a apoyar a Escobar Gaviria, porque territorializan, protegen. Uno va a la Villa 1-11-14, quien protege adentro de la villa son los mismos chicos que trafican droga. Entonces el efecto es terrible, y esto es lo que está pasando en Rosario. En Rosario, como ahí termina la ruta, esto se descartelizó. Entonces empezaron con la venta al menudeo y hoy se matan entre ellos en ajustes de cuenta imparables. La policía de la ciudad, de la provincia de Santa Fe está totalmente penetrada por el narcotráfico, de modo tal que hoy el socialismo no tiene policía. La gente se está mudando a barrios privados porque no puede vivir en sus propias casas. Es decir, hay una guerra donde ya gran parte de la policía es narco. Entonces la situación es de una gravedad extrema. Y yo lamento mucho porque de esto yo vengo peleando hace 15 años. Acá va a estar Cinquerrugue, que fue diputado nuestro, y él puede ratificar. Yo en el 2003, 2004 les dije, ustedes empiecen a investigar el Paco. Porque yo iba a las villas, 2002, 2003, y la gente me decía, Lilita, el Paco nos mata a los hijos.
Ahora, perdón, Lita, pero ¿qué más prueba de que se produce cocaína acá es la existencia del Paco? Porque todavía el gobierno está discutiendo, unos dicen que sí, otros dicen que no. Cuando yo denuncié el Paco, nadie sabía lo que era el Paco, pero usted puede creer que un jefe de gobierno no sepa. Con Mirta Legrand hicimos poner el primer centro, que fue en el Bajo Flores. Además, el Paco, yo creo que, yo no sé si no está deliberado. ¿Saben por qué? Porque el Paco mata a los 30 y pico. Los chicos mueren ahorcados. Yo he hablado con mucha gente de gendarmería, de abajo, etcétera, y dice, carrió el Paco. Porque claro, cuando uno tiene niveles de consumo de cocaína de alta pureza, uno no se muere. Pero cuando uno toma la basura de la droga, los chicos se mueren, se hace con vidrio picado, raticida, después Sebastián lo va a explicar. El único informe que tenía la Argentina sobre Paco lo hizo la coalición cívica. Y está en el informe de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que nadie del gobierno, de ningún gobierno, hizo un informe sobre Paco. Que lo hicieron Sebastián Securruy y otros diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una lucha de 12 años, que ahora todo ese mundo se escandalice, nadie nos cubrió. Es decir, creo que las sociedades que no previenen cuando el mal avanza, son tomadas indefectiblemente. Ahora veo a todos los políticos hablar de narcotráfico, pero en su momento la sociedad era mal. Bueno, por supuesto, hay algunos totalmente ligados al narcotráfico, ¿no? Claro. Por eso Scioli no habla. Lita, dígame su visión de lo que puede pasar en el país, económica, socialmente, en los próximos meses. Nosotros ayer sacamos una editorial con un informe económico. Están manipulando los datos industriales. Lo que hay es una caída muy fuerte en temas industriales. El crecimiento que prevé mi equipo económico es, en el mejor de los casos, de menos 0,5. O sea que creemos que la inflación no va a ser tan alta como algunos dicen los analistas, porque estamos frente a una posible... Por una economía parada. Esta inflación es inflación con falta de crecimiento. Y esto supone para las pymes, ahora vamos a sacar una segunda editorial el domingo, ¿qué efectos para las pymes? Tiene un efecto desastroso para los sectores de salarios fijos, los sectores asalariados. El gobierno está tratando de hacer el ajuste por los sectores asalariados, porque una suba del 25% cuando vos te duplicó la canasta te significa una gran erosión en términos reales de tu salario. Tiene un efecto devastador para las pymes, para el empleo informal, porque va a haber muchos despidos no registrados porque no son formales. Y lo que he visto en las provincias es una altísima conflictividad estatal. Yo estuve el otro día en Salta y en Jujuy, ¿no? En Jujuy Milagro Salas había tomado toda la provincia entera. Esto no sale tanto nacionalmente, pero la había tomado. Por eso el discurso de la Presidenta, porque Fernández le dijo no puedo gobernar. En Salta había una manifestación de más de 7.000 estatales contra la inflación, etcétera, de modo tal que lo que vamos a vivir es una altísima conflictividad que va a venir del interior y del conurbano. Le agradezco mucho, Lita. No, al contrario.